Berenice. Un relato de Edgar Allan Poe. Dicebant mihi sodales, si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. La desdicha es muy variada. La desgracia cunde multiforme en la tierra, desplegada por el ancho horizonte, como el arco iris. Sus colores son tan variados como los de este, a la vez tan distintos y tan íntimamente unidos. Desplegada por el ancho horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que de la belleza ha derivado un tipo de fealdad, de la alianza y la paz un símil del dolor? Igual que en la ética el mal es consecuencia del bien, en realidad de la alegría nace la tristeza. O la memoria de dicha pasada es la angustia de hoy, o las agonías que son se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egeus. No diré mi apellido. Sin embargo, no hay en este país torres más venerables que las de mi sombría y lúgubre mansión. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos sorprendentes detalles, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en los tapices de las alcobas, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero sobre todo en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y, por último, en la naturaleza tan peculiar de los libros, hay elementos suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con esta mansión y con sus libros, de los que ya no volveré a hablar. Allí murió mi madre, allí nací yo. Pero es inútil decir que no había vivido antes, que el alma no conoce una existencia previa. ¿Lo negáis? No discutiremos este punto. Yo estoy convencido, pero no intento convencer. Sin embargo, hay un recuerdo de formas etéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales y tristes. Un recuerdo que no puedo marginar, una memoria como una sombra vaga, variable, indefinida, vacilante, y como una sombra también por la imposibilidad de librarme de ella mientras brille la luz de mi razón. En esa mansión nací yo, al despertar de repente de la larga noche de lo que parecía, sin serlo, la no existencia, a regiones de hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y de la erudición monásticos. No es extraño que mirase a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi niñez entre libros y disipara mi juventud en ensueños. Pero si es extraño que pasaran los años y el apogeo de la madurez me encontrara viviendo aún en la mansión de mis antepasados, es asombrosa la parálisis que cayó sobre las fuentes de mi vida, asombrosa la inversión completa en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades del mundo terrestre me afectaron como visiones, solo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños, por el contrario, se tornaron no en materia de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi cínica y total existencia. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la mansión de nuestros antepasados, pero crecimos de modo distinto. Yo, enfermizo, envuelto en tristeza. Ella, ágil, graciosa y llena de fuerza. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios en el claustro. Yo, viviendo encerrado en mí mismo, entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación. Ella, vagando sin preocuparse por la vida, sin pensar en las sombras del camino ni en el silencioso vuelo de las horas de alas negras. ¡Berenice! Invocó su nombre. ¡Berenice! Y ante este sonido se conmueven mil tumultuosos recuerdos de grises ruinas. ¡Ah!
Acude vívida su imagen a mí, como en sus primeros días de alegría y dicha. Oh, encantadora y fantástica belleza. Oh, sílfide entre los arbustos de Arnheim. Oh, náyade entre sus fuentes. Y entonces todo ese misterio y terror, y una historia que no se debe contar, la enfermedad, una enfermedad mortal, cayó sobre ella como el simum, y, mientras yo la contemplaba, el espíritu del cambio la arrasó, penetrando en su mente, en sus costumbres y en su carácter, y de la forma más sutil y terrible llegó a alterar incluso su identidad. Ah, la fuerza destructora iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía, o al menos ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por aquella primera y fatal que desencadenó una revolución tan horrible y en el ser moral y físico de mi prima, hay que mencionar la más angustiosa y obstinada, una clase de epilepsia que con frecuencia terminaba en catalepsia, estado muy parecido a la extinción de la vida, del cual, en la mayoría de los casos, se despertaba de forma brusca y repentina. Mientras tanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debería darle otro nombre, mi propia enfermedad, digo, crecía con extrema rapidez, asumiendo un carácter monomaníaco de una especie nueva y extraordinaria, que se hacía más fuerte cada hora que pasaba, y, por fin, tuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si así tengo que llamarla, consistía en una morbosa irritabilidad de esas propiedades de la mente de la ciencia psicológica designa con la palabra atención. Es más que probable que no me explique, pero temo, en realidad, que no haya forma posible de transmitir a la inteligencia del lector corriente una idea de esa nerviosa intensidad de interés con la que en mi caso las facultades de meditación, por no hablar de términos técnicos, actuaban y se concentraban en la contemplación de los objetos más comunes del universo. Reflexionar largas, infatigables horas con atención fija en alguna nota trivial, en los márgenes de un libro o en su tipografía, estar absorto durante una parte de un día de verano en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta, perderme toda una noche observando la tranquila llama de una lámpara o los rescoldos del fuego, soñar días enteros con el perfume de una flor, repetir monótonamente una palabra común hasta que el sonido, gracias a la continua repetición, dejaba de suscitar en mi mente alguna idea, perder todo el sentido del movimiento o de la existencia física mediante una absoluta y obstinada quietud del cuerpo. Mucho tiempo mantenida, estas eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perniciosas provocadas por un estado de la facultad mental, en realidad no único, pero capaz de desafiar cualquier tipo de análisis o explicación. Pero no se me entienda mal, la excesiva, intensa y morbosa atención, excitada así por objetos triviales en sí, no tiene que confundirse con la tendencia a la meditación común de todos los hombres, y a la que se entregan de forma particular las personas de una imaginación inquieta. Tampoco era, que pudo suponerse al principio, una situación grave ni la exageración de esa tendencia, sino primaria, esencialmente distinta, diferente. En un caso, el soñador o el fanático interesado por un objeto normalmente no trivial pierde poco a poco de vista en un bosque de deducciones y sugerencias que surgen de él, hasta que, al final de una ensoñación llena muchas veces de voluptuosidad, el incitamentum o primera causa de sus meditaciones desaparece completamente y queda olvidado. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque adquiría, mediante mi visión perturbada, una importancia refleja e irreal. Pocas deducciones, si había alguna, surgían, y esas pocas volvían pertinazmente al objeto original como a su centro. Las meditaciones nunca eran agradables, y al final de la ensoñación, la primera causa, lejos de perderse de la vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo primordial de la enfermedad. En una palabra, las facultades que más ejercía la mente en mi caso eran, como ya he dicho, las de atención, mientras que en el caso del soñador son las de especulación.
Mis libros, en esa época, si no servían realmente para aumentar el trastorno, compartían en gran medida, como se verá, por su carácter imaginativo e inconexo, las características peculiares del trastorno mismo. Puedo recordar, entre otros, el tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio, La grandeza del reino santo de Dios, o la obra de San Agustín, La ciudad de Dios, y de Tertuliano, La carne de Cristo, cuya existencia paradójica, mortus est Dei filius, credibile est quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est quia impossibile est, ocupó, durante muchas semanas de inútil y laboriosa investigación, todo mi tiempo. Así se verá que, arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón se parecía a ese peñasco marino del que nos habla Ptolomeo Hefestión, que resistía firme los ataques de la violencia humana y la furia más feroz de las aguas y de los vientos, pero temblaba a simple contacto de la flor llamada asfódelo. Y aunque para un observador desapercibido pudiera parecer, fuera de toda duda, que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desgraciada enfermedad me habría proporcionado muchos temas para el ejercicio de esa meditación intensa y anormal, cuya belleza me ha costado bastante explicar. Sin embargo, no era este el caso. En los intervalos lúcidos de mi mal, la calamidad de Berenice me daba lástima y, profundamente conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia, amargamente, en los prodigiosos mecanismos por los que había llegado a producirse una revolución tan repentina y extraña. Pero estas reflexiones no compartían la idiosincrasia de mi enfermedad, y eran como las que se hubieran presentado, en circunstancias semejantes, al común de los mortales. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se recreaba en los cambios de menor importancia, pero más llamativos, producidos en la constitución física de Berenice, en la extraña y espantosa deformación de su identidad personal. En los días más brillantes de su belleza incomparable, no la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, mis sentimientos nunca venían del corazón y mis pasiones siempre venían de la mente. En los brumosos amaneceres, en las sombras entrelazadas del bosque al mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había flotado ante mis ojos y yo la había visto, no como la Berenice viva y palpitante, sino como la Berenice de un sueño, no como una moradora de la tierra, sino como una abstracción, no como algo para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como tema de la más abstrusa, aunque inconexa, especulación. Y ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado mucho tiempo y que, en un momento ciego, le hablé de matrimonio. Y cuando por fin se acercaba la fecha de nuestro matrimonio, una tarde de invierno, en uno de esos días intempestivamente cálidos, tranquilos y brumosos que constituyen la nodriza de la bella Alcíone, estaba yo sentado y creía encontrarme solo en el gabinete interior de la biblioteca y, al levantar los ojos, vi a Berenice ante mí. ¿Acaso fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera brumosa, la incierta luz crepuscular del aposento, los vestidos grises que envolvían su figura, los que dieron un contorno tan vacilante e indefinido? No sabría decirlo. Ella no dijo ni una palabra, y yo por nada del mundo hubiera podido pronunciar sílaba alguna. Un escalofrío helado cruzó mi cuerpo, me oprimió una sensación de insufrible ansiedad. Una curiosidad devoradora invadió mi alma y, reclinándome en la silla, me quedé un rato sin aliento, inmóvil, con mis ojos clavados en su persona. ¡Ay! Su delgadez era extrema y ni la menor huella de un ser anterior se mostraba una sola línea del contorno. Mi ardiente mirada cayó por fin sobre su rostro. La frente era alta, muy pálida y extrañamente serena. Lo que en un tiempo fuera cabello negro azabache caía parcialmente sobre la frente.
y sombreaba las sienes hundidas con innumerables rizos de un color rubio reluciente, que contrastaban discordantes por su matiz fantástico con la melancolía de su rostro. Sus ojos no tenían brillo y parecían sin pupilas, y esquivé involuntariamente su mirada para contemplar sus labios, finos y contraídos. Se entreabrieron, y en una sonrisa de expresión peculiar, los dientes de la desconocida Berenice se revelaron lentamente a mis ojos. Quiera Dios que nunca los hubiera visto, o que, después de verlos, hubiera muerto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo, y, al levantar la vista, descubrí que mi prima había salido del aposento. Pero, de los desordenados aposentos de mi cerebro, no había salido, ni se podía apartar el blanco y horrible espectro de sus dientes. Ni una mota en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una mella en sus bordes había en los dientes de esa sonrisa fugaz que no se grabara en mi memoria. Ahora los veía con más claridad que un momento antes. Los dientes, estaban allí, y allí, en todas partes, visibles y palpables ante mí, largos, finos y excesivamente blancos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el mismo instante en que habían empezado a crecer. Entonces llegó toda la furia de mi monomanía, y yo luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los muchos objetos del mundo externo, solo pensaba en los dientes. Los anhelaba con un deseo frenético. Todas las demás preocupaciones y los demás intereses quedaron supeditados a esa contemplación. Ellos eran los únicos que estaban presentes a mi mirada mental, y en su insustituible individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los examiné bajo todos los espectros, los vi de todas las perspectivas, analicé sus características, estudié sus peculiaridades, me fijé en su conformación, pensé en los cambios de su naturaleza, me estremecí al atribuirles en la imaginación un poder sensible e inconsciente, aun sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral de Mademoiselle Sayé. Si ha dicho con razón que tout se passe et rien de sentiments, y de Berenice yo creía seriamente que tout se dents et rien de idees. Este absurdo pensamiento me destruyó, des idees. Por eso los codiciaba tan desesperadamente. Sentí que solo su posesión me podría devolver la paz, devolviéndome la razón. Y la tarde cayó sobre mí, y vino la oscuridad. Duró y se fue. Y amaneció el nuevo día, y las brumas de una segunda noche se acumularon alrededor, y yo seguía inmóvil, sentado en aquella habitación solitaria, y seguí sumido en la meditación, y el fantasma de los dientes mantenía su terrible dominio, como si, con una claridad viva y horrible, flotara entre las cambiantes luces y sombras de la habitación. Al fin irrumpió en mis sueños un grito de horror y consternación, y después, tras una pausa, el ruido de voces preocupadas, mezcladas con apagados gemidos de dolor y de pena. Me levanté de mi asiento y, abriendo las puertas de la biblioteca, vi en la antesala una criada, deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había sufrido un ataque de epilepsia por la mañana temprano, y ahora, al caer la noche, ya estaba preparada la tumba para recibir a su ocupante, y terminados los preparativos del entierro, me encontré sentado en la biblioteca, y de nuevo solo. Parecía que había despertado de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche, y que desde la puesta del sol, Berenice estaba enterrada. Pero no tenía una idea exacta, o por lo menos definida, de ese melancólico período intermedio.
Sin embargo, el recuerdo de ese intervalo estaba lleno de horror. Horror más horrible por ser vago, terror más terrible por ser ambiguo. Era una página espantosa en la historia de mi existencia, escrita con recuerdos siniestros, horrorosos, ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero fue en vano. Mientras tanto, como el espíritu de un sonido lejano, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo, pero ¿qué era? Me hice esa pregunta en voz alta, y los susurrantes ecos de la habitación me contestaron. ¿Qué era? En la mesa, a mi lado, brillaba una lámpara y cerca de ella había una pequeña caja. No tenía un aspecto llamativo, y yo la había visto antes, pues pertenecía al médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado allí, a mi mesa, y por qué me estremecía al fijarme en ella? No merecía la pena tener en cuenta estas cosas, y por fin mis ojos cayeron sobre las páginas abiertas de un libro y sobre una frase subrayada. Eran las extrañas pero sencillas palabras del poeta Ibn Sayyad. Dicebant mihi sodales, si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. ¿Por qué al leerlas se me pusieron los pelos de punta y se me heló la sangre en las venas? Sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca y, pálido como habitante de una tumba, un criado entró de puntillas. Había en sus ojos un espantoso terror y me habló con una voz quebrada, ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Oí unas frases entrecortadas. Hablaba de un grito salvaje que había turbado el silencio de la noche y de la servidumbre reunida para averiguar de dónde procedía. Y su voz recobró un tono espeluznante, claro, cuando me habló, susurrando, de una tumba profanada, de un cadáver envuelto en la mortaja y desfigurado, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas. Estaban manchadas de barro y de sangre. No contesté nada. Me tomó suavemente de la mano. Tenía huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había en la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Con un grito, corrí hacia la mesa y agarré la caja, pero no pude abrirla. Y por mi temblor se me escapó de las manos y se cayó al suelo y se rompió en pedazos. Entrechocando, rodaron unos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 diminutos objetos blancos de marfil que se desparramaron por el suelo. Berenice es un relato de terror escrito por el norteamericano Edgar Allan Poe, publicado en 1835 en la revista Southern Literary Messenger. Berenice continúa la tradición del género gótico, lo cual lo convierte en uno de los pocos relatos góticos relacionados al vampirismo de aquel notable periodo de la literatura norteamericana. La violencia que Edgar Allan Poe desencadena en Berenice escandalizó profundamente a los lectores del periódico, a tal punto que muchos de ellos escribieron al editor solicitando que despidieran a Poe como colaborador de la publicación. La polémica fue tan áspera que el propio Poe, arrinconado, debió publicar una versión más suave, censurada, de Berenice, que es la que normalmente se conoce
la que hemos narrado esta noche. Sin duda, Berenice es uno de los relatos más explícitos de Edgar Allan Poe, aunque este hizo todo por evitarlo. Por ejemplo, en la versión original, es decir, la que no fue censurada, Poe cortó algunos párrafos que detallaban cómo el personaje principal le arranca los dientes a su esposa mientras aún estaba viva, haciendo que sea el lector quien deduzca este hecho aberrante. La pobre y desdentada Berenice se ajusta perfectamente a los propósitos estéticos de Edgar Allan Poe. Es mujer, es hermosa y acaba muriendo horriblemente. Tal es el destino de casi todas sus protagonistas femeninas. La enfermedad juega un papel poderoso. Cuando la mujer bella cae enferma, deja de ser un objeto de placer y admiración para convertirse en un objeto de estudio y análisis. Con esto, Poe logra dos objetivos. En primer lugar, deshumanizar a Berenice, lo cual le permite aplicar sobre ella toda clase de torturas sin perjuicio de la ética humanista. Ahora bien, la segunda edición de 1840 suprimió 4 párrafos completos del original. Incluso uno de los más grandes defensores de la memoria y el legado de Poe, el poeta maldito Charles Baudelaire, evitó aquellos párrafos censurados de Berenice en su traducción al francés. Efectivamente, en la versión original, Egeus visita a Berenice antes de su entierro. Allí nos enteramos de que está viva, moviendo los dedos y sonriendo de forma premonitoria. Fuese o no una decisión estética eficaz, Poe no estaba para nada de acuerdo con las denuncias de sus lectores, y menos todavía con su versión censurada de Berenice, aunque tampoco no estaba en posición de objetar la decisión de su editor. Un mes después de la aparición de Berenice, le escribió a Thomas W. White, aclarándole que el problema no se remitía a un asunto sobre el buen gusto, sino a valores propios de una obra. A continuación, os narraré los 4 párrafos censurados de Berenice. Tenía el corazón oprimido y lleno de pesar y, aunque reciente, me dirigí al dormitorio de la muerta. La cámara era amplia y oscura, y a cada paso en el interior de su sombrío recinto tropezaba con los ornatos funerarios. El ataúd, por lo que un criado me indicó, se encontraba rodeado por los cortinajes de la cama, y, en ese ataúd, me susurró, se hallaba todo lo que quedaba de Berenice. ¿Quién fue el que me sugirió entonces que me acercase a mirar el cadáver? No había visto moverse los labios de nadie. Sin embargo, la petición había sido formulada, y el eco de las sílabas todavía vibraba en el aire. Era imposible negarlo. Y con una sensación de sofoco me arrastré junto a la cama. Suavemente retiré a un lado los sombríos cortinajes. Al dejarlos caer, rodearon mis hombros, alejándome del mundo de los vivos y dejándome ver en estrecha comunión con el cadáver. La atmósfera misma estaba impregnada de muerte. El olor peculiar del ataúd me puso enfermo, y me imaginé que el cuerpo ya exhalaba una emanación nefasta. Habría dado un mundo por escapar, por huir de la influencia perniciosa de la muerte, por respirar otra vez el aire puro de los cielos eternos, pero carecía del poder de moverme. Mis rodillas se tambaleaban, y permanecí petrificado allí mismo, mirando en toda su espantosa longitud el cuerpo rígido, atrapado en el negro sarcófago destapado. Dios del cielo, ¿es posible? ¿Es mi cuerpo que flaquea? ¿O era de verdad un dedo del cadáver amortajado retorciéndose bajo la venda encerada que lo envolvía? Helado de indecible pavor, levanté poco a poco los ojos, fijándolos en el semblante del cadáver. Una cinta le sujetaba las mandíbulas, pero, no sé cómo, se había desprendido.
Los labios lívidos se retorcían en una especie de sonrisa y, a través de la agobiante penumbra, otra vez fulminó mi mirada, irresistiblemente, el brillo blanco y espantoso de los dientes de Berenice. Salté convulsivamente de la cama y, sin pronunciar palabra, huí como un maníaco de aquel reducto de horror, misterio y muerte. En la historia nos presentan a Egeus, un hombre a punto de contraer matrimonio con su prima llamada Berenice. Aquí nos encontramos el primer vínculo con la vida real de Edgar Allan Poe, quien también se casaría con su prima Virginia Clemm cuando ella tenía apenas 13 años. Egeus experimenta periodos de profundo aislamiento intelectual, igual que Poe, durante los cuales parece separarse del mundo sensorial y al mismo tiempo fijar su atención obsesivamente sobre ciertos objetos. Berenice, al igual que Virginia Clemm, sufre de una extraña enfermedad innominada que poco a poco va consumiendo su cuerpo, con excepción de sus dientes, que adquieren una forma y un brillo hipnóticos. Berenice muere y es enterrada. Cierto día, Egeus despierta de uno de sus periodos de introspección y advierte de que la tumba ha sido profanada y que ella, increíblemente, sigue viva. Hasta aquí, ningún lector podría escandalizarse realmente. Sin embargo, Edgar Allan Poe ejecuta uno de sus giros más aterradores. Apenas se entera del retorno de Berenice, Egeus, que también ha despertado de una especie de letargo, descubre en su estudio una colección de 32 dientes ensangrentados, acompañado por una sentencia arcana en latín: Dicebant mihi sodales si sepulcrum amicae visitarem curas meas aliquantulum fore levatas, que en español significa: decíanme los amigos que encontraría algún alivio a mi dolor visitando la tumba de la amada. Aunque no se dice explícitamente, es Egeus quien le arranca los dientes a Berenice mientras aún está viva, llevando al lector a imaginar su estado de trance después de ejecutar la macabra operación. El efecto demoledor de los dientes de Berenice y el acto atroz de arrancarlas una por una cuando la víctima todavía estaba viva conforman una de las atmósferas más aterradoras de toda la obra de Edgar Allan Poe. Lo cierto es que Poe siempre estuvo obsesionado con los dientes. Aparecen una y otra vez en sus relatos como símbolos de muerte. Por ejemplo, en los dientes del caballo de Metzengerstein, en la dentadura fétida de La verdad sobre el caso del señor Valdemar y el crujido insoportable de los colmillos de Hop Frog. El análisis psicológico de Berenice revela que el significado de la extracción de los dientes simboliza la castración. Alternativamente, en una mirada menos freudiana del asunto, los dientes pueden simbolizar una especie de defensa contra la posesión del cuerpo femenino. O al menos, este es el camino que elige Marie Bonaparte en su libro Vida y obra de Edgar Allan Poe. Pero, pasando a una lectura más poética, Egeus, sereno, austero, sosegado, que vive literalmente en su biblioteca, rodeado de libros prohibidos, representa el intelectualismo. Berenice, en cambio, es una mujer sensorial, bella, elegante, llena de desbordante energía. No obstante, eso es lo que afirma Egeus, ya que, a lo largo del relato, no oímos una sola palabra de Berenice, lo cual nos lleva a pensar que se trata de una mujer idealizada y oprimida,
como todos los personajes femeninos de Poe, cuya función, en todos los casos, consiste en ser hermosas y morir de forma horrible. La transición de Berenice se produce durante su enfermedad. Cuando eso ocurre, Egeus pierde todo interés en ella como persona y la convierte en un objeto de análisis, nunca de admiración. Para consumar el acto atroz de extirparle los dientes, Egeus debe deshumanizarla. Tal vez la mejor síntesis de Berenice provenga de Robert Louis Stevenson, quien declaró que el relato transita ese resbaladizo terreno entre la cordura y la demencia, rozando en el pecho del lector una cuerda que acaso fuera mejor no tocar. Y con esto llegamos al final del relato y del análisis. Recordad que si queréis que narre algún relato o poema, o queréis mandarme vuestras propias creaciones para narrarlas aquí, no dudéis y escribidme un correo electrónico a relatornoctambulo@gmail.com. Me despido por ahora. Tened cuidado y no encontréis ninguna pieza dental marfilada debajo de vuestras almohadas. Que paséis una buena noche y tengáis unos sueños tenebrosos. Desde Relator Noctámbulo.